Amigues de la Vuelta al Mundo. Bienvenidos a Puerto Vallarta. Cómo me gusta la sabrosura que suelen tener estos pueblitos costeros. Me sale mucho de pagar en dólares. Do you speak in English or Spanish? Paso caminando y me hablan en inglés. More colors inside, amigo. It's a very beautiful way. México. Caminando al aeropuerto. ¿No pensaste que ibas a llegar caminando a un aeropuerto? Pero si te confundís de bus puede pasar. Ahí está el cartel. Llegando al aeropuerto, caminando. Mirá qué cómoda que va la gente en sus autos, llegando al aeropuerto. ¿Cuántos taxis llevando pasajeros, no? No es nuestro caso. No es nuestro caso porque, a ver, nos tomamos un bus que decía aeropuerto. Lo que no sabíamos es que nos iba a dejar afuera del aeropuerto y a 2 kilómetros aparte. Pero, no contaban con nuestra astucia, diría el Chapulín, ¿no? Y acá estamos, caminando. No lo puedo creer, es la primera vez que voy a viajar en un avión a hélice. El avión chaparrito. Sí, es un avión chaparrito. Creería que es medio antiguo porque los aviones a hélice son bastante antiguitos. Sí, y no hay mucha gente, la verdad que somos pocos, todos los pasajeros en total. Sí, es como un bondi, realmente. Es el famoso bondi aéreo. Vamos a ver qué pasa. En caso de ser necesario, utilice el tubo de inflado oral localizado a la altura del hombro. Una luz de localización se activará al contacto con el agua. Gracias. Llegamos a la playa. Esto es México, amigos. Miren qué bonito. Una locura. ¿Y si nos vamos a tomar una birra ahí? ¡Claro que sí! Recién llegamos a Puerto Vallarta, o Puerto Vallarta, como decimos nosotros, y nos encontramos con que la verdad hay un mar hermoso, una playita divina. Nosotros todavía tenemos el equipaje puesto porque tenemos que ir al hotel y hay que hacer un poco de tiempo para que nos habiliten el check-in, pero hemos llegado y estamos muy contentos porque le vamos a mostrar un poco nuestro paseo por este lugar, por este sitio turístico que realmente tiene mucha movida, no solo turismo internacional, sino que también hay muchos mexicanos y mexicanas que vienen a disfrutar del buen clima que tienen las costas del Pacífico aquí en la zona oeste del país, y hay mucho para ver, ¿eh? Estoy notando que hay chiringuitos con cerveza, que hay buena comidita, así que esto me parece que promete. Va a ser una linda aventura, ¿eh? Hermoso, esto se ve hermoso, maravilloso. Hoy arrancamos muy temprano, ya saben, tuvimos toda una aventura para llegar al aeropuerto. Recién aterrizamos en Puerto Vallarta y todavía es muy temprano. Así que vamos a aprovechar porque San Esperito siempre nos acompaña y realmente este es un horario de sol que nos mata, así que vamos a aprovechar para hidratarnos. Sí, y ustedes saben cómo es que nos hidratamos, con tequila. Con los pies en la arena, señores. Frente al mar nos sentamos, ¿eh? Mirá qué nivel. 30 la birra. Se sorprende porque la carta está toda en inglés, entonces eso es como que un poco nos asusta cada vez que lleguemos a los lugares así con mucho turismo. Pero la verdad que creo que podemos encontrar algo económico. A ver, así nos recibe Puerto Vallarta, que bien, ¿eh? Esto es vida. Adentro. Bueno, llegamos a nuestro hospedaje, miren qué bonito que está. Acá tenemos la cama con unos buenos sombreros mexicanos. Me gustan estas decoraciones que suelen hacer con la toalla. Esto sería parecido a un pelícano de los que están acá en la playa, ¿no? Portate bien, querido. Y como estos tules para los mosquitos, imagino, para algún que otro bichito. Está muy bonito, mirá, tenemos cafetera, tenemos un escritorio, algunos adornos, el baño, que está muy bueno, está muy completo también. Miren qué bonito. Uy, se prendió todo. Recién llegamos a Puerto Vallarta, la verdad que está buena la habitación. Tenemos incluso un patio, una especie de patio y unas plantas. Che, Paulita, ¿te armaste el placar ya? Armé el placar. Acá está mi ropita toda bien chivada. Un corpiño de todo. Mira, acá tenemos una caja fuerte para poder guardar los millones que no tenemos. Esto es para guardar a todos los suscriptores adentro, que son lo más valioso que tenemos. Acá vamos a guardar a todos los suscriptores. ¡Suscríbanse al canal! En el momento suscríbanse al canal, vos. Suscríbanse al canal. Estamos en la costa oeste de México.
Esto es el Pacífico. Hacía muchísimo tiempo que no estábamos a orillas del Pacífico, uno de los mares más bravos que conocemos, pero a su vez más hermosos. El Pacífico suele tener playas de película y aquí estamos presenciando que realmente son muy bonitas en Puerto Vallarta. Y fundamentalmente el Pacífico es el rey de los atardeceres. Sí. Por eso vinimos también. Sí, seguramente en un rato vamos a ver una buena puesta de sol y eso es algo muy mágico para cualquier playa. El pueblo de Las Peñas, como originalmente se conocía a Puerto Vallarta, fue fundado por don Guadalupe Sánchez Torres, quien con su familia en el año 1851 se vino a vivir a esta zona portuaria para trabajar aquí y ser uno de los primeros pobladores. Pero luego, con el avance del tiempo, no tuvo mayor importancia esta ciudad porque simplemente se la consideró un puerto de tránsito entre lo que eran las montañas mineras que están por aquí cerca y el traslado de los capitales. Para fines del siglo XIX vivían en esta zona aproximadamente 1.500 personas en lo que se conocía como Las Peñas. Esta dama se quedó aquí esperando que le traigan su chelita y bueno, terminó convertida en calavera. Se la han robado. Lo peor de todo es que la chelita se la trajeron, pero después se la llevaron. Se la llevaron cuando ya pasó mejor vida. Igual mantiene la elegancia, ¿eh? Como todas las calacas mexicanas. En 1917 este sitio cambió de nombre de Las Peñas a Puerto Vallarta en honor al gobernador de aquel entonces de la región de Jalisco, Ignacio Vallarta. Cabe destacar que para aquel entonces ya había mucha más población aquí viviendo, pero todavía seguía sin ser turístico, más allá de tener un mar precioso. Entonces, ¿en qué momento empieza a ser turístico Puerto Vallarta? Hubo un suceso clave en el año 1964 que catapultó Puerto Vallarta a la popularidad absoluta. Y fue la grabación aquí de una película que se llamaba La Noche de la Iguana. Este es el Hostal Rosita, uno de los primeros hoteles en instalarse aquí en Puerto Vallarta. De hecho, el cartel dice que está inaugurado desde 1948. Hoy Puerto Vallarta está repleto de condominios, complejos turísticos y resorts en donde los turistas, por lo general, vienen a disfrutar de unas vacaciones bien merecidas. Paolita aprovechó para comerse todo lo que había. Vi la oportunidad y no la dejé pasar. Ah, claro, le ofrecieron de comer y ahí está, sentadita, bajo la sombrilla, dándole a los tacos. Cómo me gusta la sabrosura que suelen tener estos pueblitos costeros. Estamos caminando por el centro, al borde del mar. Miren, acá tenemos enfrente la costa y tiene todo este paseo con muchos restaurantes, algunos comercios de ropa principalmente o de souvenirs. Acá se arma la joda, ¿eh? Como la que sale en las películas Wild On. ¡Oh, my God! Y sí, hay mucho boliche, hay mucho disco, mucho antro. De hecho, el cajero automático está instalado en el mismísimo boliche. Te dan dólares aparte. Sí. Porque estamos viendo que sale mucho de pagar en dólares. Do you speak English or Spanish? No, Spanish only, Spanish only. It's Saco Time. Está un poquito todo más caro, ¿no? No te rompen el orto acá en Puerto Vallarta. Tenés que venir con US dólares porque si no... ¿$32 sale eso? Look at this, so nice. Para vos. Incluso creo que al cambio, si lo pagas en pesos, es un poco más barato que si lo pagas en dólares. More colors inside, amigo. Puerto Vallarta is a beautiful experience, good time, it's very beautiful. No, le agarra. ¿Estamos hablando en inglés? Se convierte en gringo de golpe. Yes. It's very beautiful way. Muy bueno. Que la gente paso caminando y me hablan en inglés. Yo creo que es un poco por la camisa, ¿no? Y la rimbombante. Tengo la rimbombante puesta, que es como la camisa del verano. La camisa del turista. Bueno, me hablan en inglés y yo les respondo en inglés. What's up, bro? Esta es la iglesia Nuestra Señora de la Guadalupe, patrona de los mexicanos. El puestito de comida, ¿eh? Vemos que tienen muchos rellenos para hacer taquitos. Se están preparando las tortillas. Está muy bueno, ese es una especie de pollito de curry. O sea, esta es una de las plazas más importantes de Puerto Vallarta y estamos viendo que se están armando los puestitos para poder comer tacos de cabeza, burritas, tostadas, mucha comida típica de la región de Jalisco y además también de todo México, ¿no? Porque hay de todo. Venden unos pasteles acá frente al mar que te digo, están muy tentadores todos. Mirá, hay una que tiene platanito. Aquí tenemos a los bailarines de Vallarta. Es una inspiración de la energía juvenil y los movimientos que suelen tener cuando realizan las danzas típicas. Acá vemos al mariachi, el vestido colorido también de la dama, que lo hemos visto en el mercado. Hola, buenas. Tazas de Puerto Vallarta. Son como grandes, para más que un café con leche, meterle mucho tequila, me parece. Salen a 80 pesos.
Y acá tenés unas que son un poquito más grandes, que vienen con cuchara, como para armar el pozole, salen 100 pesos. Me olvidé las gafas de sol y tengo los ojitos muy sensibles, no los puedo abrir. Suscríbanse al canal y estén atentos, porque en algún momento del video voy a abrir los ojos. ¿Qué son estas piedras? Las famosas apachetas, ¿no? Que hemos hablado en nuestro podcast. Una cosa es hacerlo en la montaña y otra cosa es en la playa. Claro, acá podríamos estar tirados, podríamos estar tomando sol tranquilamente. No, están tomando sol las piedras ahora. Es imposible que no pares en todos los puestitos que ves por la calle, ¿no? No me descontrolan. Mire, yo cuando estoy como en un pueblito playero, así, cerca del mar, me agarra una posesión de pulseritas y carteritas que no sé cómo explicarlo. ¿Sabes lo que te agarra? El espíritu de la sabrosura, sabrosura. Quiero que me invada la sabrosura, tenerla encima, llevarla. Voy a mirar unas bolsitas que encontré. Sí, te hacen los indígenas de esta parte del país, de Jalisco y Nayarit. Son hechos con chaquiras de vidrio, van poniendo una por una. Qué Este trabajo. representa el peyote, símbolo de la vida y el éxito. Todo un significado. Está muy bueno. El arte huichol me encantó. La primera vez que lo vi fue en el pueblito mágico de Tequila. Y ya había empezado a ver que tenía muchas figuras y que comunicaban el significado de la vida, los dioses de los océanos, el dios del cielo. Tienen muchos significados que me fascinan. Me encanta estar en Puerto Vallarta. Está muy preparado para que venga el turismo. Entiendo que el estadounidense, porque están hablando todos en inglés. Y la experiencia es hermosísima. Es como un México alternativo. También estamos viendo que hay muchos puestitos de comida mexicana, es decir que la presencia mexicana obviamente está. Y me parece que es un destino interesante porque quizás no es de lo más renombrado. Es decir, yo por lo menos cuando me hablaban de México y de las playas imaginaba Cancún, Acapulco, Playa del Carmen y otras zonas que son mucho más conocidas. Pero sin embargo Puerto Vallarta tiene lo suyo y la verdad que es un destino muy atractivo. Beautiful. Noto que en la ciudad de Vallarta hay muchas esculturas, un diseño particular, exuberante. Cada 100 metros encontrás una escultura. Están loquísimas las esculturas, me encantan. Tienen todas así como unas figuras exageradas. Y acá estamos viendo una escultura gritando al sol y una escalera enorme al cielo. ¿Qué hace? No sé si esto está bien, ¿eh? No, se está subiendo. Va a formar parte de la escultura porque claro, hay dos muchachos más ahí arriba. Más alto no, ¿no? Lele, sacame la foto rápido, dale. Tenemos un recuerdo dorado de uno de los últimos países que recorrimos en nuestra gira por Sudamérica, Ecuador. Estando en la Costa del Sol, descubrimos el fanatismo por los chifles, que son platanitos cortados, bien finitos, fritos y muy sabrosos. Sí, y siempre tomábamos una birrita y comíamos chifles mirando el atardecer, que también era en el Pacífico, porque ahora se costa todo en el Pacífico. Así que queremos repetir el ritual y vamos a ver si los encontramos. Ahora aquí en México queremos hacer exactamente lo mismo. Y el próximo país donde recordemos, por ejemplo, este atardecer, ¿cuál será? ¿Alguno de Centroamérica quizás? Dejen en comentarios dónde les gustaría que viajemos. Bueno, Marina, señores. Saluchi. Qué lindo quilombo. Pero mirá dónde vas a comer. Mirá dónde vas a comer con esa vista. Impresionante, ¿no? Puerto Vallarta, comiendo unos taquitos de asada deliciosas. Esto va a ser un quilombo, me voy a manchar toda. Vamos a salir volando con Miguel. Buena, gracias. ¿Te querés subir al globo? No, ni un pedo. Una vista, hoy el día está clarísimo. Podemos ver Puerto Vallarta para todos los lados. Con esta imagen del Pacífico les agradecemos que nos acompañen y nos despedimos hasta el próximo video. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos encontramos en el próximo video. Hasta luego.